Vamos en vivo a Casa de Gobierno, conferencia de prensa del vocero Para presidencial. comenzar, bueno, contarles, confirmarles en realidad, porque lo avisé ayer yo a través de mi cuenta de X, Lex Twitter, confirmarles que en línea con lo estipulado por el artículo 101 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, concurrirá al Congreso de la Nación durante los últimos días de abril para rendir cuentas sobre la marcha de la gestión y responder las preguntas de los legisladores. En otro orden de cosas, contarles que en el día de hoy, a las 21 horas, por la señal TN, la señal de cable TN, el ministro Mario Russo va a hacer todas las aclaraciones, en una entrevista que le van a hacer, va a hacer todas las aclaraciones pertinentes al dengue, a la epidemia, y se va a encargar de explicar alguna información malintencionada que hubo por parte de algunos comunicadores o periodistas o medios de comunicación. El ministro Russo hoy va a estar despejando todas las dudas y explicando cada uno de los puntos. Y además porque, bueno, incluso ustedes son preguntas recurrentes que me hacen acerca de la epidemia del dengue. Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Petovelo, va a aumentar un 500% el plan primeros 1.000 días de vida. De esta forma, la asignación va a pasar de los 3.303 pesos actuales a los 19.818, alcanzando a 70.000 mujeres embarazadas y a 600.000 madres o 600.000 niños que tienen hasta 3 años de vida. Por otro lado, por decisión del Gobierno Nacional, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano, que se los vamos a comunicar, por supuesto, cuando esté implementado, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. O sea, en definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se esté respetando su derecho a educarse. Por supuesto que nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares tenidos con militancia ideológica, como el caso de un video que se difundió estos días, donde se mostraba un acto en un colegio que ofendió a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas. A propósito de esto, aprovecho para hacer una reflexión sobre el paro docente del día de hoy. Venimos de un año, más de un año, pero de un año absolutamente catastrófico. En el 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo y de hecho, ¿saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios docentes? 0, ninguna. Este gobierno lleva menos de 4 meses de mandato y el ciclo lectivo lleva menos de 30 días. Los chicos recién están empezando a incorporar los contenidos y los padres acomodándose a la nueva rutina. ¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto? Les recuerdo que en la Argentina, alumnos de tercer grado, creo que estos datos los di ayer también, no comprenden, muchos de ellos no comprenden lo que leen. El 70% de los chicos no puede resolver un problema de matemática básico. El 50% de los adolescentes no termina la secundaria y la mitad de ellos no lo hacen en tiempo y forma. ¿Qué futuro le queda a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo son rehenes, quienes van a liderarlo en el futuro son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios? En cuanto a la toma o al intento de toma de algún edificio público el día de ayer, me gustaría recordar una frase de un reconocido general y expresidente
de la Nación, que dijo en algún momento: el Estado no puede permitir que los edificios y bienes privados sean ocupados o depredados por turbas anónimas, pero menos aún puede tolerar la ocupación de sus propias instalaciones. Para ello está la policía, y si no es suficiente, debe echarse mano de las Fuerzas Armadas y mandar a los intrusos a la comisaría o a la cárcel. Simplemente es una frase para, digamos, remarcar que, como ocurrió ayer, no se va a permitir la toma de edificios públicos que son de todos los argentinos. Ahora sí, soy todo oídos. Gracias. Manuel, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Hace algunos minutos, en realidad hace un rato nada más, hubo declaraciones del dirigente camionero, de Pablo Moyano, vinculado a una posible medida de fuerza del día lunes. Esto es porque la Secretaría de Trabajo no homologa el acuerdo salarial que fue firmado entre las partes, entre empresarios y también el propio gremio. ¿Cuál va a ser la postura del Gobierno Nacional si efectivamente se concreta esta medida, que sería el próximo lunes? Dijo Pablo Moyano: no se va a mover una pluma ni una hoja en todo el país. Y aprovecho para preguntarte, dentro de la órbita de la Secretaría de Trabajo, si formó parte de la reunión de gabinete lo que se conoció en las últimas horas, la renuncia de la funcionaria Mariana Hortal Sueldo. Gracias. No, tu última pregunta no, porque efectivamente era una funcionaria que decidió dar un paso al costado, no por nada en particular, sino que simplemente no quiso continuar con la nueva gestión después de la salida de Omar Yassin, así que no hay mucho para aclarar con respecto al tema, lo cual no ameritaba ni ameritó que sea charlado en la reunión conversado en la reunión de gabinete. Con respecto al paro, bueno, veremos, me estás hablando de futuro, no sé qué ocurrirá el lunes. Si él tiene el poder de que en este país no se mueva ni una pluma ni una hoja, estamos mal. Así que supongo que fue una exageración lo que dijo Pablo. Apelamos siempre a la reflexión, ¿no? Y a esto de seguimos tratando de entender cuáles son las razones que los duermen y cuáles son las razones que los despiertan, ¿no? Tantos años dormidos con tanta inflación, tanta pobreza y tanto trabajador en malas condiciones, tanto salariales como laborales, nos llama la atención que de repente haya tantas propuestas de paro, ¿no? Ya hubo una anunciada a los pocos días de asumir el presidente Milei, ahora hay otra. Bueno, la iremos analizando cada vez que ocurra. Veremos si el lunes efectivamente deciden parar. Bueno, eso temas puntuales hay que hablarlos efectivamente con la Secretaría de Trabajo. Entiendo que si el acuerdo, nosotros apelamos siempre a las paritarias libres y a la conversación entre las partes. Hola. Buen día, Manuel. Acá Jonathan Eguiar del Destape. Uno de los hitos en la carrera estatal de Patricia Bullrich es el recorte del 13% a los jubilados durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Ahora los jubilados van a cobrar, según la fórmula de este gobierno, un bono de 70.000 pesos y se le reconoce un 12,5 con la inflación tomada 2 meses atrás, o sea, desde febrero. ¿Es correcto esto? ¿Qué le contesta el gobierno a un jubilado con respecto a la inflación de diciembre, que fue del 25%, y de enero, que es del 16%? Eso totaliza casi un 40%. Digo, el 12,5% que entrega el gobierno no es suficiente. Estamos hablando de un recorte de más del 30%, digo, casi el triple de lo que fue ese hito de Patricia Bullrich. ¿Qué le responde el gobierno a un jubilado que le va a faltar esa parte, que de un hachazo le saca 1/3 de su ingreso? Y si se va a hacer algo a futuro. Bueno, varias aclaraciones para hacerte. En primer lugar, es interesante, ¿no? Porque el hito aparentemente fue de Patricia Bullrich y fíjate que el gobierno anterior las recortó un 40%. Tal vez es un hito mucho más importante, ¿no? Que el que vos acusás a Patricia Bullrich, el que en tu pregunta se le acusa a Patricia Bullrich del recorte. Te digo más, desde la jubilación mínima de la convertibilidad hoy, en términos reales, y cuando vos dolarizás y ajustás por inflación americana, te da que el recorte fue de casi el 60%,
mucho más hito que el que vos me estás mencionando con este 13% del que haces referencia, sin nombrar que por el desajuste fiscal Argentina terminó en un quiebre total a finales después de este episodio al que vos haces referencia, que lo discutimos seguramente si tenés ganas, café de por medio. Al margen de esto, nosotros está invitada toda la política a discutir un sistema jubilatorio, un sistema previsional moderno y distinto. Está claro que el sistema tiene problemas, sin recordar el otro hito, ya que estamos hablando de hitos, cuando se jubiló a prácticamente 4 millones de personas que se incorporaron a un sistema jubilatorio, estatizando fondos privados, en lo que era la promesa de que las jubilaciones mejoren y levantando las banderas de la cobertura que tenía el sistema jubilatorio, que después de eso que hicieron pasó, según los diferentes presupuestos que yo fui estudiando a través de los años, superaba el 98%, porque claro, vos tenías mucha cobertura, o sea, había mucha gente que que cobraba un cheque de ANSES. El problema es que cada vez la misma pizza se repartía las porciones eran más chicas, ¿no? Comía cada vez más gente, pero cada vez comían menos y peor. Así que hitos hubo muchos en el sistema jubilatorio, pero creo que el principal fue que el jubilado desde hace un cuarto de siglo al menos, y me podría ir mucho más para atrás, pero para no irme yo a mi infancia, por lo menos hace un cuarto de siglo que el jubilado se lo viene estafando. Jubilado que se lo estafa no solo al de la mínima, porque también se estafa al que aportó un montón de dinero, hizo un montón de aportes durante toda su vida y que también se lo estafó. O sea, vos estafaste al de la mínima en la historia argentina, pero también estafaste al que hoy le pones topes para no poder cobrar lo que ese jubilado merece. Por supuesto, dentro de un marco de restricción presupuestaria, dentro de algo de lo que no nos vamos a mover, no importa lo que pase, que es el equilibrio de las cuentas públicas, porque apostamos al crecimiento. Y respondiendo, sí, puntualmente a tu pregunta, efectivamente está invitada toda la dirigencia política a plantear, por un lado, un nuevo sistema tributario y por el otro lado, lo que tiene que dar sustento a ese sistema tributario, que es un nuevo régimen laboral, ¿no? Porque vos de un lado tenés jubilado, pero del otro lado tenés gente que aporta gracias al trabajo. Así que, por supuesto que entendemos que el jubilado cobra mal, digamos, te repito, es una realidad desde que yo nací, los jubilados cobran mal, efectivamente es una realidad de la Argentina y hoy siguen cobrando mal, pero te repito, dentro de la restricción presupuestaria y del desastre absoluto que nos dejaron, estamos haciendo el mayor esfuerzo, mientras que la política efectivamente hace lo que tiene que hacer, que es sentarse a discutir cómo sacar la Argentina adelante, entre otras cosas, reformando el sistema previsional y en el que todos queremos que incluso cuando nosotros nos jubilemos con una jubilación digna y que no estemos discutiendo eternamente el hambre de los jubilados. Silvia. Silvia Mercado de Radio High. Manuel, hoy entendemos que a las 14:30 se hace la reunión con los gobernadores. Aquí listé algunas de las provincias, no sé si son todas, que han presentado demandas judiciales por el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, entre otras cuestiones, La Rioja, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Misiones, Corrientes y Santa Cruz, entiendo que también o estarían por hacerlo. Mi pregunta en este sentido es si nos puede anticipar cuál va a ser la postura del gobierno ante estas provincias en la reunión de hoy. Entiendo que son todas, salvo el caso de Chubut, peronistas, no de Juntos por el Cambio. Es un tema severo porque es una suma muy importante para el gobierno nacional que estas provincias dicen que el gobierno nacional adeuda con cada una de ellas. Y por otro lado, otra cuestión, Manuel, si me permitís, y es si nos podés anticipar, nos podés contar cómo fue de qué se habló hoy en la reunión de gabinete. Gracias. Bueno, la última pregunta es bastante extensa para que te la conteste, porque fueron
8:30, 9:30, 10:30, casi, sí, un poco menos de 3 horas de reunión, así que fue bastante extensa. Por supuesto, veníamos de algunos días sin reuniones por el tema de la Semana Santa, los feriados y demás compromisos del presidente, así que se habló absolutamente de todo. Por supuesto, la cuestión coyuntural y del día siempre siempre es lo principal de lo que se conversa, en este caso de efectivamente el día de ayer, con algunos episodios que hemos visto en los medios de comunicación, especialmente en el edificio del ya inexistente INADI. Analizamos, por supuesto, el paro docente y la pregunta que me hizo alguno de tus compañeros con respecto al posible paro de mañana o del día lunes. Hablamos sobre seguridad, hablamos sobre la modificación en la ley de educación, hablamos sobre la presencia de Nicolás Pose, del jefe de gabinete de ministros, en el Congreso, y hablamos de otro montón de temas hermosos que no te voy a contar. ¿Viste? Bueno, ya pasará. No, porque si no tengo que quedarme acá hasta las 4 de la tarde. No es que no tenga ganas, pero tengo otras actividades para hacer. Tu primera pregunta era... respecto a la reunión... No, ahí recordé. Si no hay un acuerdo global, no hay pacto de mayo. No, a ver, estamos absolutamente confiados en que la ley, lo vengo diciendo hace meses, y sigo en la misma postura, pero cada vez más convencido, va a haber ley, la ley va a ser una realidad, tanto la ley bases como el capítulo fiscal, todo lo que ustedes efectivamente tienen dudas y preguntan y lo bien que hacen. Y entendemos también que va a haber, por supuesto, Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo lo he dicho acá innumerable cantidad de veces, son 10 puntos absolutamente incuestionables desde el sentido común. O sea, pueden ser cuestionados, por supuesto, pero el sentido común indica que nadie podría estar en contra del derecho de defensa a la propiedad privada o de discutir la coparticipación, que incluso lo he dicho hace poco, el propio gobernador Kicillof, está en contra del esquema de coparticipación porque hay un montón de jurisdicciones que aportan al esquema tributario mucho más de lo que después reciben como coparticipación. Así que entendemos que todo esto va a ser una realidad, lo que no implica que, como lo dijimos siempre, el que esto no ocurra no nos mueve ni medio centímetro de nuestro objetivo, que es el equilibrio en las cuentas públicas y el déficit cero. Y este déficit cero, este equilibrio en las cuentas públicas, no es solo una cuestión del ministro Caputo, es una cuestión de todos los que conformamos el gabinete. Todos tenemos la responsabilidad de cumplir con cada uno en lo que a cada uno le compete en efectivamente el equilibrio de las cuentas públicas. Por lo tanto, todo lo que me puedas preguntar sobre... vos me hiciste... Estamos en conversación permanente y no se les va a pedir absolutamente nada. Estamos simplemente en conversaciones para avanzar, te repito, en este camino donde nos encontramos con mucho entendimiento, con mucha cordura y con mucho encuentro en un montón de puntos que antes tal vez no los teníamos. Así que, te repito, cada vez más confiados. Vocero, buenos días. ¿Te sentaste? Acá estamos. Está muy bien. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Le quiero pedir una conclusión, un balance de la reunión que mantuvieron ayer funcionarios del Ejecutivo Nacional, entre otros el jefe de gabinete, el ministro de Defensa, con la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, y si hubo alguna manifestación o algún nivel de expresión de preocupación por la base espacial china, qué es lo que se pidió, o si el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo que Argentina tome distancia de ese contrato, si puede haber revisión del contrato y si el gobierno puede descartar que China tenga en esa base, en la provincia de Neuquén, objetivos militares.
Bueno, en principio la reunión fue absolutamente fantástica, en línea con, por supuesto, nuestras relaciones con el mundo y particularmente aquí con en nuestras relaciones con Estados Unidos. Con respecto a tu pregunta de la base china, por supuesto que se está analizando el convenio, claramente, es un convenio que ustedes saben muy bien que dentro de la multiplicidad de cuestiones que nos trajo la herencia, está dentro de la herencia este convenio. Entendemos que las actividades científicas son las que están operativas en esa base y en tal caso se evaluará hacer las auditorías o tiene un nombre específico, la inspección correspondiente más adelante. No se sabe todavía en qué plazo. Cuando ocurra, obviamente se los voy a anticipar, pero por el momento no hay una fecha determinada. Entendemos que será en el corto plazo, pero no vemos ningún tipo de preocupación en ese aspecto, así que... Bueno. En principio no tenemos conocimiento de que haya objetivos militares en la base, no. Última pregunta. No, porque sabe que estamos y haremos siempre todo lo necesario para que haya absoluta transparencia en todas las cuestiones, en esta también. Miguel, querido. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? ¿Bien? El gusto de saludarte. Retomando el tema que planteó el colega Rodrigo Jorge a propósito de la visita de la general Laura Richardson, es cierto que le dijo al gobierno que se decida a ver si va a ser aliado o si va a jugar a ser aliado, en primer término. Y en segundo término, ¿podés rechazar o aceptar la versión que da cuenta sobre que Javier Milei, el presidente, recibió en carácter de donación 5.000 dosis de la vacuna contra el dengue para que sea distribuida y aplicada en el gabinete, en el gobierno? No y no. Digamos, la respuesta es no a la primera pregunta y no a la segunda pregunta. Sí, déjame hacerte una aclaración con respecto a la primera pregunta. ¿Qué razón habría para que esa pregunta haya existido? Me llama la atención, pero no, claramente no ocurrió ni la pregunta sobre si somos aliados o no, o que nos decidamos, no sé en qué términos me planteaste la pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, no. Gracias. No, chicos, les vengo explicando acá el tema de la... Qué insistente que son con cosas que... Yo ya les aclaré que nuestra posición... basado en cuestiones científicas de la vacuna. ¿Por qué se iría el presidente Milei a vacunar? No tendría ningún tipo de sentido. Gracias.